Buenos días. En esta oportunidad se va a realizar un argumento acerca de si la reforma agraria en el Perú de 1968 a 1975. Bueno, el argumento está enfocado en esta reforma agraria, ¿no? Por lo cual se va a dividir en la introducción, en el desarrollo y en una conclusión. A manera de introducción, podemos decir entre 1968 y 1975, el Perú vivió una de sus transformaciones más profundas. La reforma agraria impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. El objetivo principal fue claro: acabar con el latifundismo. Esto se refiere a esa concentración de tierras en manos de unos pocos y entregar la tierra a quienes realmente las trabajaban, o sea, a los campesinos. Fue una medida muy polémica, con muchos aciertos y también errores, pero si miramos los actos políticos, económicos y sociales, podemos decir que en términos generales esta reforma fue beneficiosa para el país. En el desarrollo se mencionarán tres temas muy importantes, que son lo político, lo económico y lo social. Tres temas que se deben tener en cuenta para poder entender si fue beneficiosa o no. En cuanto a lo político, la reforma fue un acto de justicia. Hasta ese momento, los campesinos eran prácticamente invisibles para el Estado. No tenían poder, no tenían derechos reales sobre la tierra, ni participación en las decisiones del país. Con la reforma, el gobierno buscó cambiar eso. Se expropió la tierra de los grandes hacendados. Ahí hago un pequeño paréntesis en cuanto a la expropiación, que es muy distinta a la confiscación. Para expropiar, el Estado paga un justiprecio, ¿no? Entonces se realizó un pago también a estos hacendados, ¿no? Ya, volviendo al tema. Entonces, al expropiar estas tierras, se le entregó a quienes la trabajaban, o sea, a los campesinos, organizándolos en cooperativas. Aunque el gobierno de Velasco era militar y autoritario, esta medida ayudó a que por primera vez miles de campesinos fueran tomados en cuenta como ciudadanos con voz. Ahora, en el aspecto económico, las cosas fueron un poco más complicadas. La idea era armonizar el agro y hacerlo más productivo. Pero en muchos casos las tierras pasaron a manos de cooperativas mal organizadas, con poca preparación, sin suficiente apoyo del Estado, no se habilitaron los créditos adecuados, no hubo formación académica o económica en los campesinos, ¿no? Que iban a ser los nuevos administradores de sus propias tierras. No hubo el acompañamiento técnico ni el acceso al crédito, ni una buena estrategia para comercializar los productos. Esto generó una caída en la productividad del campo, un declive económico. A pesar de eso, se logró algo muy importante. Se rompió con un sistema económico injusto que beneficiaba a unos pocos y se sentaron las bases para un campo más equitativo. Ahora, por el lado social, el impacto fue muy positivo. Para miles de familias campesinas, recibir un pedazo de tierra fue un cambio de vida. Fue dejar de ser sirvientes en haciendas para convertirse en dueños de su propio trabajo. Porque recordemos que en el Perú se vivió la explotación. La reforma les devolvió dignidad en gran forma, ¿no? En gran medida, seguridad y esperanza. También permitió que muchas comunidades fortalecieran su identidad campesina e indígena y comenzaron a organizarse, a exigir derechos y a participar más activamente en la sociedad. En resumen, ya acá me refiero a la conclusión, la reforma agraria de Velasco Alvarado no fue perfecta, pero sí fue un paso necesario. Era una decisión que se tenía que tomar para poder acabar con esta explotación irregular, ¿no? Esta explotación discriminativa. Políticamente, devolvió voz a los campesinos. Económicamente, tuvo fallas de su implementación, pero rompió con un sistema injusto y socialmente cambió vidas y abrió oportunidades. Fue una reforma valiente que buscó construir un país justo, aunque después no se le dio continuidad. Hoy, ya más de 50 años después, todavía se discute su legado, pero lo cierto es que marcó un antes y un después en la historia rural del Perú. Eso sería todo en cuanto a la presente argumentación.